Listo, muchísimas gracias por conectarse nuevamente. Vamos a iniciar nuestra segunda hora de clases. Estamos resolviendo ejercicios sobre la densidad primero, luego veremos ejercicios de peso específico. Vamos con el ejercicio número 2. El ejercicio que voy a resolver se encuentra en nuestro módulo. Ahí ustedes tranquilamente pueden ver la parte de la teoría, ¿no? 2. Siempre un ejercicio de física necesita ubicar los datos del problema. Dice lo siguiente. Calcular ahora el peso específico del aluminio, sabiendo que un peso de 8.100 newtons, ¿cómo simbolizamos el peso con la letra W? Es igual a 8.100 newtons del metal ocupan un volumen de 3 metros cúbicos. B de volumen es igual a 3 metros cúbicos. Determinar también la densidad del aluminio. Entonces, incógnitas. Nos pide aquí igual dos cosas. La primera, que calculemos el peso específico como simbolizábamos como una Y más o menos, media curvadita, peso específico. Y luego nos pide la densidad, la letra griega rho. La otra era la letra griega gamma. Solución. Primerito vamos para el peso específico. Pongo aquí para el peso específico. Dos puntos. El peso específico va a ser igual al peso dividido para el volumen. Esa es la fórmula que ocupamos. El peso específico va a ser igual. ¿Cuánto vale el peso? Dice 8.100 newtons. 8.100, si quiero poner la unidad, newton sobre el volumen, 3 metros cúbicos. Realizamos la operación, la división, 8.100 dividido para 3. Esto me da 2.700 y la unidad, newton sobre el metro cúbico. Ya tenemos el cálculo, ¿no? 8.100 para 3, 2.700. La otra cosa que nos pedía es la densidad. Entonces pongo acá para la densidad. Dos puntos. La densidad, como una primera fórmula, nosotros sabemos que es masa sobre el volumen. Pero aquí nosotros no tenemos la masa, tenemos el peso. El volumen sí. Entonces buscamos otra alternativa de solución. Otra fórmula que tenemos es que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Entonces aquí va a aparecer este dato implícito de la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? La gravedad es igual a 9,8. Este dato nosotros tenemos que ubicar. Metros sobre segundos al cuadrado. Ese se llama un dato implícito que tenemos. La gravedad, acordarse que vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, de esta fórmula yo necesito despejar la densidad. Entonces, la densidad que se encuentra en el segundo miembro pasa al primero. Densidad por gravedad es igual al peso específico. Solo he cambiado los dos términos del segundo miembro al primero y del primero al segundo. No he hecho nada más. Ahora sí, la densidad es igual al peso específico dividido para la gravedad. La densidad es igual.
¿Cuánto vale el peso específico? Lo que acabamos de calcular. 2.700, la unidad Newton sobre metro cúbico, y esto lo dividimos para la gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Puede ser que haya algún ejercicio donde diga que la gravedad vale 10, simplemente está redondeado, 9,8. Algunos lo trabajan, pero cuando no me dé el dato, yo debo siempre poner la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. La densidad va a ser igual. Tenemos que dividir 2.700 para 9,8. Eso ya en una calculadora me sale 275,51. La unidad es kilogramo sobre metro cúbico. Pero ¿de dónde nace, de dónde sale este kilogramo sobre metro cúbico? Vamos a poner aquí la unidad que teníamos. El peso, perdón, la densidad es igual. Newton sobre metro cúbico, Newton sobre metro cúbico, y esto sobre la gravedad, que es metros sobre segundos al cuadrado. La densidad va a ser igual. Procedemos a multiplicar extremos con extremos, medios con medios, pero el Newton es una unidad que vale kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Sobre segundo al cuadrado. Eso es simplemente el Newton. Como estamos multiplicando por extremos, esto es por segundo al cuadrado. Sobre. Aquí está un poquito hacia arriba la densidad, le vamos a bajar ya que hubo un numerador y un denominador. Ahora sí, densidad es igual. ¿Qué va a ir en el denominador? Metro cubo por metro. Yo puedo poner lo mismo, metro cubo por metro, o de una vez unir metro a la cuarta, porque se conserva la base, se suman los exponentes, 3 más 1, 4. Momentáneamente, ¿qué se simplifica? Este segundo cuadrado con este segundo cuadrado. Me queda que la densidad es igual al kilogramo por metro sobre metro cúbico por metro. ¿Qué se simplifica? El metro con el metro, quedándonos la unidad, kilogramo sobre metro cúbico. Eso es lo que hemos puesto, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico, la unidad. Pero si ya nos acordamos, no sería necesario hacer todo este procedimiento. La densidad vendrá expresado en kilogramos sobre metros cúbicos. Por favor, hacemos la captura de este segundo ejercicio. Vamos al siguiente. Tercero. Datos. 2 puntos. Se tiene un bloque de cemento en forma de paralelepípedo. Ya vamos a ver qué figura representa el paralelepípedo, cuyas 4 caras frontales son iguales y sus 2 caras laterales son también iguales. El bloque pesa 200 newtons, sus caras frontales miden 0,2 metros cuadrados cada una y sus caras laterales miden 0,1 metros cuadrados cada una. Calcular la presión a soportar cada una de las caras. Entonces, los datos. Primerito, me dice que el bloque pesa 200 newtons. ¿Cómo simbolizábamos el peso? Con la letra W. W es igual a 200 newtons. Y hay 2 áreas. El área 1, que vale 0,2 metros al cuadrado, y el área 1, perdón, y el área 2, el área 1 ya puse,
El área 2, 0,1 metros cuadrados. Esos son los datos que me da el problema. Incógnitas o incógnita. Creo que aquí pide la presión, decía, ¿no? En cada cara. ¿Cómo simbolizábamos la presión? P mayúscula incógnita, pero pongámosle aquí para acordarnos en cada cara. Solución. Primero nos decía las caras frontales. Entonces pongo aquí para las caras frontales. Dos puntos. Dibujamos la figura que es el paralelepípedo. Un rectángulo, de ahí nace. Luego va a haber una pequeña inclinación aquí. De esa misma inclinación en este otro vértice. Y aquí también. Desde este extremo unimos, aquí debe ser una línea horizontal. Y lo mismo hacia abajo, ¿no? Como que este está un poquito más. Ya, por ahí. Borro este que está un poquito pasado y vuelvo a trazar. Ya. Muy bien. Esta misma figura se va a proyectar si le bajamos la línea entrecortada vertical. Aquí asimismo la inclinación y se va a unir ahí. Se está formando el paralelepípedo. Ese representa la figura. El área que nosotros vamos a calcular es esta de aquí. El área que forma el piso con esta cara del paralelepípedo. Ahí. Entonces, en esta hay un peso que es la fuerza hacia abajo que está ejerciendo. Este es el peso que representa la fuerza. Y va a ser una presión sobre esta cara. P de presión. Pongámosle aquí peso 1 y esta representará el área 1. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula para calcular la presión? Entonces, la presión, ¿qué hagamos? La presión era igual al peso sobre el área. En nuestro caso, vendría a ser la presión 1. Este peso va a ser el mismo, los 200 newtons, como le pongamos la figura. Y el área, esa sí es el área 1.
la presión 1 va a ser igual. ¿Cuánto vale el peso? El peso vale los 200 newtons sobre el área 1, 0,2 metros cuadrados. Presión 1. Si dividimos 200 para 0,2, esto me da un resultado de 1000. ¿Cuál es la unidad? Newton sobre metro cuadrado. Ya tenemos esa primera presión. Decía, se tiene un bloque de cemento de forma de paralelepípedo cuyas 4 caras laterales son iguales, frontales son iguales. Aquí estaría la primera cara frontal, la cara de atrás, la cara superior y la cara inferior. Todas esas caras son iguales. Por lo tanto, ubicamos aquí. La misma presión soportará la misma presión soportará las dos caras frontales. O pondríamos de una vez las 4 caras, ¿no? Porque le puedo girar en todos los lados. La misma presión soportará las 4 caras frontales. Frontales. Ya que tienen la misma área. Ya que tienen la misma área. Tenemos ya la primera parte. Ahora vamos a las caras laterales. Pongámosle aquí. Para las caras laterales. Este mismo dibujito, solo que ahora lo vamos a parar. Ahí más o menos. Lo podemos hacer en cualquier dirección. Por ejemplo, le doy una inclinación para acá. Esa misma inclinación de este otro vértice. En este vértice de aquí, que es lo que se visualiza, se observa. Ya unimos. Hacia abajo. Borramos lo que está de más. Y volvemos a dibujar. Ahí y ahí. Y asimismo en perspectiva dibujamos. Desde este vértice bajaría en forma vertical, línea segmentada y rectito. Desde acá y hacia este vértice. Pues, ¿cuántas caras laterales tiene? Esta superior y esta del piso. De la misma forma, hacemos un rayado para saber qué presión de qué cara estamos queriendo sacar. Esta presión. Esa cara. De la misma manera, dibujamos el peso. Ponemos aquí la flechita correspondiente. Decíamos que esto representa
el peso o la fuerza. Aquí va a ejercer una presión 2 y es el área 2, todo esto. Si no, podemos ponerle así una flechita y decir que esto representa el área 2. De la misma forma, aplicamos la fórmula. La presión es igual al peso sobre el área. Presión 1, área, presión 2, área 2. La 1 ya calculamos. La presión 2 va a ser igual. El peso, ¿cuánto vale? Los 200 newtons, eso no cambia. Solo el mismo bloque, el mismo paralelepípedo. Aquí está, como decir, acostado y aquí está parado. Sobre el área 2, 0,1 metro cuadrado. Presión 2 es igual. Dividimos 200 para 0,1. Esto me da un resultado de 2000 la unidad newton sobre metro cuadrado. Y lo mismo, ¿cuántas caras laterales ha tenido aquí? Decíamos 2. Esta misma presión, si le viramos, va a dar esta de la parte superior. La misma presión soportará la misma presión soportará las dos caras laterales. Las dos caras laterales. Ya que tienen la misma área. Ya que tienen la misma área. Y estaría finalizado el ejercicio. Entonces aquí simplemente de acuerdo a cómo esté, ubicamos que la presión es fuerza o el peso sobre el área. Ya hemos resuelto el ejercicio número 1, el ejercicio número 2, este ejercicio número 3. Vamos al cuarto. Un recipiente cilíndrico de 12 centímetros de radio en la base contiene mercurio hasta una altura de 20 centímetros y sobre él agua con una altura de 9 centímetros calcular. Literal A, la presión absoluta en el punto situado a 10 centímetros y a 15 centímetros del fondo respectivamente. Literal B, la presión absoluta y la fuerza total en el fondo. ¿Cuáles son los datos? Primerito dice un recipiente cilíndrico de 12 centímetros de radio. R mayúscula 12 centímetros. Para nosotros poder transformar al sistema internacional, estos 12 dividimos para 100 y estamos pasando a metros. 12 para 100, 0,12 metros. Entonces, solo pasar de centímetros a metros, hay que dividir la cantidad para 100. La altura 1, 20 centímetros, es lo que decía, hasta una altura de 20 centímetros, transformando asimismo al sistema internacional 20 para 100, 0,20 metros. Una altura 2, 9 centímetros. Dice que sobre él se coloca agua a una altura de 9 centímetros, 9 dividido para 100, 0,09 metros. La densidad 1, aquí hablaba del mercurio. Entonces, tenemos que ir a consultar en la tablita la densidad del mercurio. Ya vamos a verle. Es 13,60 gramos sobre centímetro cúbico. Si transformamos a kilogramos, solo se multiplica por 1000. Entonces,
13,60. Recorrería la coma dos espacios porque multiplico por 1000 y me queda 13.600. De gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico. Solo se multiplica por 1000. La densidad 2, que es la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, el dato implícito. Y la presión atmosférica, 1,013 por 10 a la quinta newton sobre metro cuadrado. Entonces, en el documento, voy a regresarme, por favor, a la parte inicial. Entonces, nos estaba hablando de el mercurio, líquidos. El mercurio aquí está, vea, 13,60 gramos sobre centímetro cúbico, que le transformamos a kilogramos sobre metro cúbico simplemente recorriendo la coma tres espacios. Los 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Luego hablaba del agua. Aquí tenemos la densidad del agua. O bien le pone 1 gramo sobre centímetro cúbico o de una vez en sistema internacional 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, aquí nosotros hemos encontrado las fórmulas y adicionalmente a eso necesitamos la presión atmosférica. Déjeme ver dónde está la constante esta de la presión atmosférica. Aquí. La presión atmosférica es una constante 1,013 por 10 a la quinta newton sobre metros cuadrados, que es equivalente a una atmósfera. Este es el dato que lo hemos puesto. Regresemos a nuestro problema. Aquí. Y a la presión atmosférica que ya pusimos. ¿Qué incógnitas nomás me pregunta? Primerito, me dice la presión a una altura de 10 centímetros del fondo y a una altura de 15 centímetros del fondo. La presión también pide en el fondo de este cilindro. La presión y la fuerza. Esas tres cosas nos pide. En el literal A hay que calcular dos alturas, ¿no? Vamos a un esquema primero. Aquí tenemos el cilindro. Dice en primera instancia que hasta una altura de 20 centímetros tiene mercurio. Mercurio se simboliza Hg. Luego de eso contiene agua. Agua es H2O, 9 centímetros. Entonces hay que calcular primero, creo que nos pedía a 10 centímetros. Entonces, estos 20 centímetros totales, aquí hemos puesto la presión en la mitad. 10 centímetros hacia el fondo y desde el agua hacia abajo hasta la presión, otros 10 centímetros. 10 más 10, 20 centímetros, que es toda la distancia total. Solución. Para la altura decía primero del 10 centímetros del fondo. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? La presión hidrostática es la densidad por la gravedad y por la altura, una fórmula. Como calculamos de la presión hidrostática 1, sería la densidad 1. La gravedad es la misma, 9,8, y la altura que nos está pidiendo en este caso a 10 centímetros, que sería 10 para 100, 0,1 o 0,10. Reemplacemos. La presión hidrostática va a ser igual. La densidad del mercurio, 13.600. La gravedad, 9,8. Y la altura, 0,10. 10 centímetros, 0,10. Realizando las operaciones, 13.600 por 9,8 por 0,10 me da 13.328. ¿Cuál es la unidad de la presión hidrostática? Es newton sobre metro cuadrado. Entonces aquí estaría calculado una parte del literal A. Vamos ahora a la presión hidrostática que hace con respecto al otro líquido, al agua. La presión hidrostática es presión 2, gravedad por altura 2. Presión hidrostática 2. La densidad del agua, 1000. La gravedad 9,8. No hay necesidad aquí de poner unidades, sino al final le ubicamos. Y la altura 2, que era 0,09, porque dice que es 9 centímetros. Entonces, estos 9 centímetros pasados a metros, dividido para 100, 0,09. Realizamos la operación y me queda que la presión hidrostática 2 ha sido igual a 882 newtons sobre metro cuadrado.
¿Cómo calculamos la presión hidrostática total? Esta es asimismo una parte, ¿no? No es el total. La presión hidrostática total se suma las dos, presión hidrostática 1, que es del mercurio, más la presión hidrostática 2, que es del agua, aquí en estos dos líquidos. Reemplazamos del mercurio 13.328 más del agua 882, sumados 14.210 newton sobre metro cuadrado. Preferible, la respuesta va a ser solo estas, ¿no? Estas son parciales. Mejor no le pongamos como respuestas porque vamos a pensar que son muchas, ¿no? La última, esa es la que nos pide. Ya. Pues le dejo subrayado solo la presión hidrostática total. Luego, sabemos que la presión es presión atmosférica más la presión hidrostática total que acabo de calcular. La presión es igual. ¿Cuánto varía la presión atmosférica? 1,013 por 10 a la quinta, más la presión hidrostática total que acabo de calcular, 14.210. Sumando esas dos cantidades me da 111.510 newton sobre metro cuadrado. Eso corresponde a una altura de 10 centímetros, pero quiero realizar esta operación en la calculadora porque a veces no sabemos cómo expresar cuando sea una potencia de base 10 elevado a algún exponente. Acuérdese, la respuesta que salió es 115.500. Voy a operar esto de aquí. Dejo de compartir y ponemos nuestra calculadora. Ahí ya debemos estar viendo. Le enceramos. Ya se me fue la calculadora otra vez. Ahí. Ya. Entonces, ¿qué operación íbamos a hacer? Era 1,013, 1,013 y nos dice por 10 a la quinta. Esta tecla por 10 a la X es la que debemos utilizar. O algunas calculadoras aparece aquí la EXP. Entonces ponemos por 10 elevado a la quinta nada más. Y esto más los 14.210. Igual, y ese es el resultado que decíamos ya, 115.510 la presión, ¿cuánto? La unidad Newton sobre metro cuadrado. Ya. Se ha hecho la operación, nos regresamos a nuestra pizarra. Página 2. Aquí estábamos directamente trabajando en el módulo, entonces. Ya. Entonces tenemos ya el cálculo de la presión a los 10 centímetros. Vamos ahora a los 15 centímetros del fondo. Los 20 centímetros que tiene el mercurio, eso no cambia. Los 9 centímetros que tiene el agua tampoco cambia, pero ahora cambia la posición de esta presión en el mercurio. 15 centímetros, dice. ¿Cuánto nos falta de aquí a acá para completar los 20? 5. Los de antes era 10 y 10, porque la suma da 20. Pero ahora me dice 15 centímetros del fondo, 15 y lo que sobra son 5 centímetros. Hacemos exactamente lo mismo. La presión hidrostática 1 es igual a la densidad 1 por la gravedad por la altura. La presión hidrostática 1 es igual a 13.600. Acuérdense en que este era del mercurio por 9,8 y cambia la altura, 0,05. Porque la altura es solo esta partecita que estoy calculando aquí. 5 centímetros, 0,05. Realizo la operación 13.600 por 9,8 por 0,05 y me da 6.664. ¿Cuál es la unidad? Newton sobre metro cuadrado. Presión hidrostática 2, densidad 2 por gravedad por altura 2. Presión hidrostática 2. El del agua 1.000,
la gravedad 9,8 y la altura del agua es 9 centímetros, transformado a sistema internacional 0,09. Realiza la operación presión hidrostática 2, 882 newton sobre metro al cuadrado. Calculamos ya con eso la presión hidrostática total, que es igual, presión hidrostática 1 más la presión hidrostática 2. Ahí está la 1 y acá está la 2. La presión hidrostática 1, 6.664 más la presión hidrostática 2, 882. Presión hidrostática total, la suma de estas dos cantidades, 7.546 newton sobre metro cuadrado. Vamos ahora, la presión es presión atmosférica más la presión hidrostática total. La presión atmosférica es el dato que ya pusimos, 1,013 por 10 a la quinta más presión hidrostática total, lo que acabamos de calcular, 7.546. La suma de estas dos expresiones me da 108.846 newton sobre metro cuadrado. Literal B. Para la presión absoluta en el fondo. Entonces, los primeros datos no cambian. 20 centímetros del mercurio, 9 centímetros del agua. Y la presión ahora, la P, está acá en el fondo. Presión hidrostática 1 es igual, densidad 1 por gravedad por altura. Presión hidrostática 1 es igual, presión hidrostática 1, 13.600 del mercurio, por la gravedad 9,8 y por la altura 0,20, porque aquí es la altura total. 20 dividido para 100, 0,20. Presión hidrostática 1 es igual. Realizando este producto me da 26.656 la unidad newton sobre metro cuadrado. Presión hidrostática 2, densidad 2, gravedad, altura 2. Presión hidrostática 2, la densidad del agua 1000, la gravedad 9,8 y la altura 0,09. Presión hidrostática 2, 882 newton sobre metro cuadrado. Es simplemente el producto que tenemos en la parte superior. Para la presión hidrostática total, presión hidrostática 1 más presión hidrostática 2. La presión hidrostática 1, 26.656 más la presión hidrostática 2, 882. Total, 27.538 la unidad newton sobre metro cuadrado. Asimismo, la presión atmosférica más la presión hidrostática total que acabo de calcular. La presión atmosférica, recuerde que es el dato que se encuentra en su módulo, 1,013 por 10 elevado a la quinta más 27.538, que es lo que acabamos de calcular. Presión es igual, 128.838 la unidad newton sobre metro al cuadrado. Luego pedía, ya está calculada la presión. Para la fuerza en el fondo, calculamos primero el área. ¿Qué tipo de figura representa esto? Un cilindro. Si hago el corte, acá arriba en la parte superior se forma una circunferencia de un cilindro. Entonces el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pi por el radio 0,12 al cuadrado, eso sí nos daba un dato, y el área tenemos de 0,0452 metros al cuadrado. Esta ya es otra respuesta. Finalmente, la fuerza. Sabemos que la presión es fuerza sobre área. Sobre 1 multiplico en cruz. Fuerza por 1 es fuerza, presión por área. Presión 128.838 por el área 0,0452. Lo que acabamos de calcular acá. La fuerza es igual 5.823,48. ¿Cuál es la unidad? El newton. Y hasta ahí nosotros prácticamente hemos resuelto nuestro ejercicio con todo lo que pedía, ¿no? La parte A y la parte B. Menos de un minuto, por favor, nos volvemos a conectar.